Quinito a ser el capitán de ese equipo. Y recuerdo que al otro día el titular del periódico no decía cómo quedó el partido, sino la pregunta era por qué Iván Hurtado no fue el capitán de la selección. Yo cuando veo eso, yo, wow, ¿qué importancia tiene esto? Si es tan importante. Bueno, es tan importante que eso a mí me sacó de la selección. Y eso fue lo que más me dolió. En el momento en que me dijeron a mí, se murió Armando, pensé, ¿será que yo tengo alguna responsabilidad en ello? Y, y me dolió mucho. Todavía me duele muchísimo el no tenerlo a mi lado. El que se dio cuenta de las cosas que yo podía saber antes que yo me diera cuenta fue alguien al cual quiero mucho, como Francisco Maturana. Él creyó mucho en mí. Bueno. Pero después cuando hablé con el presidente, con Montenegro, él me dijo, el equipo y yo somos conscientes de que tenemos que hacer un sacrificio por el país. Aucas está, Ecuador está muy por encima de Aucas y por esa razón yo no tengo ningún problema en que usted se vaya. En el campo de juego reina la pasión. Pepe Mera nos trae la emoción con relatos que vibran y dan sensación. Fútbol en el aire, pura inspiración. Desde el estadio hasta la radio, cada partido narrado en un horario. Hola, buenas tardes, un abrazo para toda la gente que se conecta ya a un nuevo episodio, un toque de fútbol. Hoy tenemos un invitado muy especial. Vaya que cuando recién empezábamos con este proyecto, estaba como invitado el profesor Luis Fernando Suárez, pero hay fallas técnicas, fallaron, pero bueno, hoy tenemos esa gran posibilidad de tenerlo al profe. Para mí es un honor, para mí, profe, es emotivo encontrarme con un técnico que le dio muchas alegrías a este país, un técnico que le ha llevado a la selección ecuatoriana a lo más alto, pero detrás de ese entrenador hay un ser humano. Y vaya que lo voy a ir contando. Hay una historia, pero hermosa, con el Potro Figueroa y el profe Luis Fernando Suárez. Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gracias por aceptar esta invitación. Muy bien, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, esperemos sacar un rato muy bueno hoy y disfrutarlo. Profe, cuando le hablan de Ecuador, ¿qué viene a la mente? ¿Qué viene a su recuerdo? Uf, un montón de cosas y todas buenísimas, desde el punto de vista, pues, la más fácil es decir la parte deportiva, porque allí tuve la oportunidad de crecer como entrenador, primero con un equipo que me dio muchas cosas, como fue la Sociedad Deportiva Aucas, y después esa posibilidad de estar en la selección, dirigiendo una selección de mayores, primero en una clasificación a un mundial y luego en un mundial. Y eso sería lo más fácil, y decir que con esto me quedo, no, me quedo con muchas más cosas. Me quedo con vivencias grandísimas que se dieron no solamente en ese momento que estuve en el Aucas y con la selección en el Mundial de 2006, sino desde antes, cuando tuve la oportunidad de ser asistente técnico de Francisco Maturana para la selección del Mundial de Francia 98. O sea que ese aprendizaje te da para pensar que hay muchas cosas que contar y muchas cosas en las cuales que estar agradecido. Y es en lo humano, básicamente. Lo vivido por mí cuando lo hice en Guayaquil, después cuando viví en Quito, la gente como me trató siempre, para mí es espectacular, espectacular. O sea que lo único que siento es alegría, lo único que siento es agradecimiento, lo único que siento es cuando me encuentro con algún ecuatoriano en cualquier parte del mundo, recordar cosas bellas, recordar cosas eh, que para mí son esenciales, que me han hecho hoy estar feliz de lo que he hecho con mi vida, no solamente como entrenador, sino como persona. Bueno, casi todo empezó o tuvo una situación en la cual la ayuda constante del ecuatoriano, de todos los ecuatorianos, fue para mí vital.
Este es un abreboca de lo que vamos a hablar, de lo que nos vamos a centrar, pero antes de eso, siempre le digo a los invitados, profe, es muy fácil yo decir quién es Luis Fernando Suárez, lo que ha conseguido Luis Fernando Suárez, pero me gusta escuchar de ustedes. ¿Quién es Luis Fernando Suárez? Bueno, soy un bendecido por Dios, porque dentro de las situaciones que uno en determinado momento encuentra en la vida, y casi siempre cuando uno, bueno, cuando ya uno llega a esta edad que tiene, se acuerda mucho de las cosas que cuando se empezó de niño, cuando hacíamos cosas de niño. Y recuerdo mucho esa muy clara, muy fácil. Bueno, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y todo el mundo como que le pregunta eso los mayores le preguntan eso a los niños. Y uno pues dice lo más normal, lo más claro. Y bueno, esa constante de que quería ser bombero o policía es muy normal que se dé. Pero en determinado momento, pues cuando ya llega uno a este punto, la pregunta es esa, ¿yo qué quise ser de mi vida o en mi vida? Y yo creo que un poco lo que era eso es que puede que yo, si hago memoria, yo no recuerde haber querido ser bombero ni policía, pero tampoco quería ser jugador de fútbol o nunca soñé con ser jugador de fútbol y menos ser después entrenador de fútbol y haber estado en 3 mundiales de fútbol. Solo y sé que lo más importante es que cuando tuve esa oportunidad, que me lo dieron un montón de gente que estaba a mi alrededor, la aproveché. Cuando en determinado momento tuve que pensar en cómo jugar fútbol y en de qué manera hacerlo, porque un día un entrenador le dio porque mirarme determinadas cosas que dentro de lo que a él veía en el fútbol le servía, yo lo único que hice fue esforzarme mucho más para poder eh, cumplirle a ese entrenador y cumplirme a mí, y fijarme esa meta. O sea que los objetivos de pronto no eran algo así a largo plazo, sino los que se daban en el camino y entrenar mucho, muy profesionalmente para que se me diera la oportunidad de llegar a ser futbolista profesional, como afortunadamente lo llegué a ser. Y lo mismo se dio con ser el entrenador. Un día a alguien que quiero mucho, a Francisco Maturana, le dio por creer lo que yo nunca pensé que podía ser, que yo podía ser un entrenador de fútbol. Y él me dijo a mí, anda y acompaña a alguien en Colombia, a Juan José Peláez, en esa selección juvenil para que seas su asistente. Y yo en ese momento todavía era jugador de fútbol. Y fui allá sin saber qué es lo que tenía que hacer, pero bueno, él me ayudó mucho y empecé a buscar de alguna manera que me ayudaran a ser supuestamente un buen entrenador. Bueno, después de eso, con muchos estudios, con mucho esfuerzo, logré llegar a ser, creo que un buen entrenador de fútbol, un entrenador que llegó a 3 mundiales, pues lógicamente se tiene que valorar por lo que ha hecho. Entonces yo creo que soy un producto de eso que en determinado momento se da, que se me da una oportunidad y que en determinado momento yo eh, busco hacer las cosas de la mejor manera y trabajo duro para eso lograrlo. Y al final creo que fui primero un muy buen estudiante porque lo quise hacer. Después fui un jugador que rindió y que llegó a ser campeón hasta de Copa Libertadores de América porque hice todo el esfuerzo para poderlo lograr. Y después, forjándome, estudiando mucho, sacrificándome mucho, llegué a conseguir ser un entrenador de 3 mundiales. Bueno, es aprovechar un poquitico las oportunidades que te da la vida y no decirle que no asustarse con ella. O bueno, asustarse sí, pero aún con el susto, de alguna manera buscar lograr lo mejor. Eso básicamente es lo que pienso yo que soy, un bendecido por las oportunidades que la gente me dio, que me dio oportunidades, pero también alguien que hizo todo el esfuerzo para poder lograr llegar hasta donde he llegado. Y no es nada fácil, ¿no? 3 mundiales, ya vamos a hablar de ese tema. Profe, cuando yo le digo la niñez, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza a Luis Fernando Suárez? Mi barrio, básicamente mi barrio. Yo soy de Medellín, de un barrio muy popular de Medellín, San Javier.
hoy ya ni siquiera se habla de barrios en Medellín, se habla de comunas, ¿no? Y hay una comuna que es muy, muy famosa en todo el mundo, que es la Comuna 13. Bueno, la Comuna 13, la Comuna 13 está San Javier. Yo soy de la Comuna 13. Me tocó, lógicamente, vivir un barrio diferente al que en determinado momento hubo después, que hubo un montón de problemas sociales. Pero todos viví en un barrio pobre. Y un barrio pobre donde estaba alrededor de muy buenos amigos y que esos amigos, con ellos crecí y que en determinado momento uno mm, antes ni siquiera tenía que estar pensando en tener que estar tan resguardado. Nosotros salíamos a la calle sin ningún problema y hacíamos nuestro partido de fútbol en canchas pequeñitas, jugábamos en el parque, había un multideportivo y hacíamos de todo. Jugábamos voleibol, jugábamos básquetbol, nos divertíamos de una manera muy tranquila, pero siempre desde la humildad, siempre desde la pobreza, pero siempre desde de esa sensación que se tiene en el ser en un barrio popular, de existir como mucha camaradería, que era muy bonita. ¿No? Había una situación donde nos conocíamos, en un barrio grande y nos conocíamos casi todos y eso fue muy bonito. Vivir en un barrio popular, en un barrio pobre, fue algo que también me forjó. El solo estar a 3, 4 cuadras de la escuela, ir caminando a la escuela, regresar, en fin, fue una cosa muy, muy bella. Lo de la infancia ha sido bello porque lo viví en un lugar muy humilde. Siempre cerca, acompañado de sus padres, profe. Sí, claro, sí, sí, sí. Pues dentro de todas las cosas, sí, mi madre, ama de casa, o sea que se levantaba todos los días de muy temprano a hacernos a mí y a mis dos hermanos, nos arreglaba para ir a la escuela, para incluso hasta ayudarnos a preparar las tareas que nos había olvidado hacerlas el día anterior y corriendo las teníamos que hacer. Mi padre, pues, gigante, siempre trabajador, le tocaba muy duro porque él trabajó durante 30 años, de 8 de la noche a 4 de la mañana. Trabajaba en una empresa textil, en una empresa de calcetines. Y le tocó toda la vida trabajar en la noche. O sea que cuando nosotros estábamos saliendo recién para la escuela, él estaba regresando, él estaba llegando a buscar de alguna manera descansar. Mm, Pero sí, la sensación era de estar siempre con ellos, desde una vivencia muy sencilla, pero de verdad con mucho cariño. De los tres hermanos, ¿en qué lugar está usted, profe? En la mitad. La Bueno, mitad. éramos cuatro. La cuestión es que uno se murió muy pequeño, eh, que era bueno, yo era el tercero básicamente, pero el segundo se murió cuando yo tenía 2 años, el cuatro. O sea que al final crecimos solamente tres hermanos, tres hombres, y yo era el de la mitad. Y qué difícil debió ser para los papás tener tres hombres en casa, profe. ¿O no? ¿Se peleaban a cada No, rato o no? no, sabe que eso fue. Primero, la relación con los hermanos fue siempre muy, muy, muy buena. Nunca, yo no recuerdo ninguna pelea con ellos, por ejemplo. Absolutamente nada. Éramos de verdad muy unidos los tres. Y la situación era básicamente que como que nunca hubo, en la familia nunca hubo ninguna mujer. Dentro de lo que yo, por ejemplo, pues éramos 3 hombres, 4 hombres fuimos. Luego yo cuando me casé, después tuve 3 hombres, también hombres, y mis dos hermanos, cada uno tiene 2 hombres, o sea que es una familia que está asignada básicamente Claro, por básicamente tener hombres en lugar de mujeres. claro, profe. Cuando usted habla de una niñez humilde, hay esas historias, ¿no? De futbolistas, profe. Usted que más conoce cómo es el fútbol sudamericano o cómo son nuestros jugadores, nuestros representantes. A veces no había que comer, profe. Mm, A veces pasaba eso. ¿Le tocó vivir a usted eso? Sí, sí, y lo digo con orgullo porque hoy
Estaba pensando nada más en de pronto recopilar algunas historias, algunas anécdotas de esas de fútbol que uno de verdad las tiene que contar. Y en eso estoy pensando en que lo debo hacer. Y una de esas historias que debo contarlo en ese supuestamente libro que voy a escribir, es una que yo tuve con un entrenador que yo tuve en la selección departamental. En Colombia, la distribución política es por departamentos, ¿no? Ujú. No es provincias como en Ecuador, sino departamentos. Yo vivía, o yo soy del departamento de Antioquia. Y lógicamente se juegan torneos nacionales de fútbol y de todo a nivel nacional, pero uno representa al departamento. Bueno, yo tuve un entrenador en la selección Antioquia que se llama Humberto Ortiz, Humberto Tucho Ortiz. Él se dio cuenta, sin yo decirle nada, se dio cuenta de que hubo un momento en que mi padre, después de 30 años de estar trabajando de 8 de la mañana, de 8 de la noche a 4 de la mañana, mm, lo despidieron, o lo despidieron no, esa empresa quebró, entonces pues, el gigante ya no tuvo más trabajo que dónde estar. Y nosotros tuvimos varios años, 2, 3 años, donde mi padre lógicamente no podía llevar absolutamente nada a la casa. Yo tenía en ese momento 16, 17 años, estaba en la selección juvenil de la selección Antioquia y Humberto Ortiz me invitaba todos los días a almorzar a la casa de él para yo tenía que entrenar pues la gigante con la selección y sobre todo el día del partido, ese día la comida casi que de la casa de él básicamente era para mí, toda para poder llegar a ese partido a jugarlo de la mejor manera. Entonces usted se imagina lo Ujú. que yo hacía, no solamente por la selección Antioquia jugando, porque quería o quiero mucho a mi departamento, sino lo que hacía por ese entrenador, que era casi como mi padre, era alguien que buscaba de alguna manera que yo estuviera siempre bien. O sea que es algo, una cuestión de verdad difícil, pero que al final también me forjó mucho, me ayudó mucho a llegar a donde yo podía llegar. Pero, profe, uno dice, ya usted se quedaba tranquilo, no tenía dónde llegar para comer, para alimentarse, pero la realidad en casa era otra, para los hermanos, para papá y mamá. Bueno, habían otras personas que también se apersonaron de ellos. Mm. Pues pues en el caso mío fue Humberto Ortiz y también algunas otras, algunos tíos, algunas tías que lo ayudaban a uno de alguna manera a estar sobrellevando todo eso. Y así fue lo mismo con mis otros hermanos. O sea que uno sí tiene que pensar mucho en que la solidaridad debe existir siempre y el que haya personas que se apersonen de ello y que te ayuden, pues lógicamente es algo muy bonito. Eso de verdad, uno hoy, sobre todo cuando ve tantas situaciones en las cuales como que no, uno pues, ve mm, tantas situaciones en las cuales como que uno dice, bueno, con estas personas hay que tenerlas en cuenta y de alguna manera hay que ayudarles y ver que la gente no ayuda, de verdad es triste, pero afortunadamente en el caso de nosotros, esos 2, 3 años que vivimos con complicaciones, siempre una mano amiga que nos pudo ayudar. Profe, y uno dice ahí, se valoran más las cosas, ¿no? Hoy, sentado donde está usted, profe, regresa a ver y dice, Luis Fernando, todo lo que has conseguido, de dónde saliste, lo que hiciste para llegar a donde se llegó. Y yo creo que uno se tiene que sentir orgulloso de eso, al final es eso, pues yo creo que uno no puede decir hoy, no, es que yo soy el fruto de esto y yo me empeñé en hacerlo y yo supe que estaba pasando por como en una película de esas donde ya se llega todo al final y que ya sale el héroe y empieza a hacer unas cosas diferentes. No, absolutamente no. Pero yo creo que sí, son cosas que te forjan, son cosas que te ayudan a de alguna manera, a cuando tengas algún problema, alguna situación baladí, porque hay veces, por ejemplo, eh, un partido, cualquiera sea, tú lo diriges, ese partido, y pierdes el encuentro.
y de pronto hasta lo pierdes porque te equivocaste en alguna decisión, pusiste a alguien que no tenía que poner o hiciste un cambio que no tenías que hacer y de pronto toda la gente te empieza a gritar y a decir cosas y uno hay veces como que a eso le da tanta importancia como que quiere, bueno, no sé, acabar un hueco y meterse debajo y ya no vivir más. Eso es lo mínimo, absolutamente lo mínimo. Y dentro de todas las cosas, mis historias ni siquiera no tienen, yo creo que la gravedad o las situaciones que son tan dramáticas que mucha gente lo vive. Es lo mío, listo, bueno, ok, hubo momentos en que pudo haber sido que no se tuvo de las tres comidas, de pronto no hubo un plato de comida en la casa un día, pero hay gente que a veces son meses, años sin tener un plato de comida o estar mendigando y que estar comiendo cualquier cosa en cualquier parte. Esas son las situaciones en las cuales que creo que cuando uno pierde un partido debe pensar más en las otras cosas, en eso que en determinado momento viví yo, que no es tan grave como muchas otras cosas. Hay cosas más importantes que un partido de fútbol. Eso, sin duda, profe, sin duda, porque uno a veces, uno piensa en lo que está viviendo uno, pero hay problemas más grandes inclusive que lo están viviendo otros seres humanos, y no solo en el fútbol, en la vida. Uh -huh. Profe, eh, colegio ya más grande, ¿no? ¿Qué recuerdos se le vienen rápidamente de su juventud? Bueno, para mí el crecimiento como persona fue básicamente lo que me dio el bachillerato y me dio la universidad. Eso fue importantísimo. Yo estudié en un liceo, se llamaba Liceo Antioqueño, que era un anexo a una universidad, que en Colombia es muy importante, una universidad pública que después de la Universidad Nacional es la más importante, que se llama la Universidad de Antioquia. Yo estudié en ese liceo y ese liceo yo tenía unos profesores que, bueno, los libros que estudiaba eran libros escritos por esos profesores, o sea que era ya una situación donde había calidad y desde allí me parece, para mí lo más importante fue el estudio en ese liceo, en el bachillerato y después lo que me dio la universidad. Yo no terminé mi carrera por la cuestión del fútbol o por tonto que es uno, porque al final lo tenía que haber terminado. Pero para lo que yo hice como entrenador después me sirvió por todo lo que por todo lo que hice como estudiante o por todo lo que los profesores que yo tuve en primaria, en bachillerato, en secundaria y en la universidad me dieron. O sea que yo abrí el cerebro básicamente por todo lo que me dio el estudio y eso me sirvió mucho para después ser un buen entrenador. ¿Qué siguió en la universidad, profe, y hasta qué semestre se quedó? Terminé el octavo semestre de contaduría. ¿Ya? Me faltaba un año y hoy todavía me pregunto por qué diablos no lo terminé. ¿Por qué diablos hubo un momento en que yo decidí dejar de estudiar? Puede ser cualquier disculpa, no tenía tiempo, estaba muy metido dentro de lo que era el fútbol, estaba siendo titular de Atlético Nacional, pero me parece que aún así no es una buena disculpa porque Claro. es algo importante. Cosa le Hoy me hubiera daba. gustado mucho tener ese cartón, aunque no hubiese nunca ejercido esa carrera, me hubiera gustado tenerlo. Profe, pero usted ya nos contaba que nunca se imaginó ser futbolista, menos entrenador, pero iba pasando el tiempo, ya joven, uno va diciendo, a ver, este va a ser el rumbo de mi vida, a esto me voy a dedicar o de lo que estoy estudiando me voy a dedicar. ¿Se le pasó por la mente terminar, ser contador y ejercer? No. Yo lo que quería básicamente, después cuando seguí jugando fútbol, cuando estaba allí dentro de lo que era cada entrenamiento, yo siempre después de cada entrenamiento, o antes o después del entrenamiento, siempre me sentaba a charlar con el preparador físico de mi equipo, llamado Diego Barragán, alguien de muy buena capacidad, y yo le preguntaba muchas cosas de la preparación física.
Le preguntaba por qué las repeticiones que hacíamos, por qué las cargas, bueno, hubo un montón de cosas que él me contestaba y yo, pues, él incluso me ponía a hacer ejercicios eh, como para algún examen, como para decir, bueno, estas repeticiones que voy a hacer hoy, ¿por qué la vamos a hacer? ¿De qué manera? Y entonces yo lo que quería era meterme nuevamente en la universidad, pero para ser preparador físico, no para ser entrenador. Yo nunca pensé en eso, hasta que llegó Maturana en un momento que me dice, Nando, él me dice Nando, mira, Juan José está con la selección juvenil, estábamos preparándonos, o estaba Juan José preparando la selección Colombia juvenil, la sub-20, para un suramericano que se hacía en Argentina en 1988. Y me dice, y en este momento él, pues, asistente técnico no tiene. Él era en ese momento técnico de Nacional, Pacho, y era el técnico de la selección nacional. En ese momento él tenían esa dualidad y no había ningún problema, ¿no? Entonces yo le dije, Pacho, pero yo no sé nada de esto. ¿Vos cómo te imaginas que yo pueda dirigir o cómo yo le pueda ayudar a José? Y me dice, muy Profe, fácil. pero Sí, antes de seguir, ¿cómo se da esa unión, cómo se da ese vínculo con Pacho para que Pacho le tome en cuenta y le diga, aquí tienes que hacer? ¿Cómo se da sí. esa... Lo que pasa es que yo en ese momento estaba jugando con Atlético Nacional en 1988 y Pacho Maturana era el técnico de Nacional. Entonces él me dirigía a mí en el Nacional. Él era técnico mío en 1988 en Nacional y yo era jugador de ese equipo. Yo iba todos los días, entrenaba con él y después me regresaba para la casa sin ningún problema. Y básicamente lo que hacía era conversar con el preparador físico de él, Diego Barragán, para hablar de preparación física. Entonces, cuando él me llama ese día, me dice, eso fue más o menos, no sé, promediando el año 1988. Y yo le digo, ¿y yo cómo voy a hacer? No sé dirigir, yo de milagro sé patear una pelota. Entonces él me dice, no, es que es muy fácil. Todo lo que estamos haciendo, porque en esa época trabajamos mucho la parte defensiva, la línea de cuatro, hacíamos casi que era una rutina constante. Línea de cuatro, después el 4-2, que eran los dos volantes de recuperación, en fin. Entonces, ayudarle en la parte defensiva y ya, porque vos sos defensa, es más o menos, haces lo que normalmente ves que estamos haciendo nosotros, que hemos trabajado con Nacional. Bueno, a eso fui yo, a repetir lo que hacía yo en los entrenamientos con Nacional. Llegué a la selección a ayudarle a Juan José Peláez. Bueno, fuimos al Suramericano en Argentina y quedamos en segunda posición, clasificamos al Mundial. El Mundial se hizo en Arabia Saudita y yo fui yo no tengo 3 mundiales, tengo 4. Claro. Tengo un mundial juvenil. Ese mundial juvenil lo hice como asistente técnico en Arabia Saudita en 1989, todavía siendo jugador del equipo, siendo jugador de Atlético Nacional. Se terminó el mundial en 1989 y yo regresé al equipo y quedé campeón de Copa Libertadores de América. Esa es una situación en la cual es como que uno dice, bueno, no sé cómo se dio. Bueno, básicamente, y es lo que dije al principio, el que se dio cuenta de las cosas que yo podía saber antes que yo me diera cuenta fue alguien al cual quiero mucho, como Francisco Maturana. Él creyó mucho en mí. Bueno, después me llevó a ser asistente de él con la selección ecuatoriana. Bueno, y todavía hoy lo llamo primero antes de cada partido de estos de selección para que me dé la bendición y para que me dé un montón de consejos. Ahora, profe, difícil, como jugador, usted del 1 al 10, ¿cómo se califica, profe? Ay, con 3.4, yo creo que no era un jugador que cumplía básicamente como con el deber, pero no era la gran cosa. Pero sí, creo que lo más importante es que hay algo y sobre todo, era defensor. Creo que lo más importante para mí fue darme cuenta de cuáles eran las 3 o 4 virtudes que tenía y explotarlas
y buscar esconder las 1500 taras que tenía. O sea, básicamente fue eso. Creo que en ese sentido fui inteligente. Hago esta pregunta porque, profe, costó el decir, listo, dejo el fútbol como futbolista, es obvio, y me voy como entrenador. ¿Costó eso, profe? No, no costó. No costó porque la transición fue inmediatamente, no fue de ninguna Aparte, manera. aparte llegaron resultados inmediatos. No, a ver, la cuestión es que yo cuando regresé a Nacional y Ya. quedamos campeones de Copa Libertadores y yo supuestamente iba a seguir como jugador. Pero después nosotros quedamos campeones en la Copa Libertadores el 31 de mayo del 89. Y no sé, 8 días después, Maturana me volvió a llamar, pero para ponerme en otra cosa peor, ¿no? Básicamente él se iba, en ese momento, si usted mal no recuerda, las eliminatorias o las clasificaciones al mundial se hacían en 3, 4 meses, no se hacían en 3 años como se hace hoy. Bueno, el segundo semestre del 89, él iba a dejar Nacional eh, para irse con la selección para la clasificación al mundial del 90. Pero él iba a regresar. Después de que terminara el mundial, la clasificación, él iba a regresar a Nacional. Bueno, necesitaban dejar a un técnico encargado, porque él se iba con el Bolillo Gómez. Se iban los dos, entonces no había un técnico allí. Bueno, él, dentro de la locura que se le ocurrió, fue bueno, llamarme a mí y decirme, bueno, diríjalo. Entonces yo un día por la mañana entrené con el equipo, al mediodía Maturana me dice, yo quiero que vos seas el entrenador, y por la tarde me presentó como entrenador de Nacional ante los que hacía nada, estaba jugando con ellos, bueno, fue la mayor locura de Maturana, pero bueno, afortunadamente se pudo responder, pero también básicamente porque los muchachos me ayudaron bastante, los jugadores fueron conmigo muy condescendientes, me entendieron todas esas situaciones y básicamente las cosas salieron bien por eso. Es diferente ser entrenador, se sufre más. No sé, con Franklin el Mago Salas hacíamos programas, profe. Alguna vez charlamos con usted. Él decía, el jugador sabe que se acaba un partido, listo, le fue mal y ya está pensando en el otro, puede mejorar. Así es la situación. Pero el técnico se da vueltas y piensa porque no le salieron las cosas. Y es cierto, se viene otro partido, pero hay esa frustración. De ahí viene también el estrés, que a veces no se sabe manejar. A veces nosotros decimos el hincha quiere resultados, siempre quiere resultados positivos. El jugador es una máquina de hacer goles y tiene que patear porque todos los días entrena. Y el hincha piensa que el entrenador jamás puede fallar, que el entrenador se acaba el partido y ya, todo pasó. No ocurre eso, profe. Hay sufrimiento, hay estrés, hay quizás noches sin dormir, hay enfermedades por estas situaciones, profe. Sí, es cierto. Hay veces en que en determinado momento ocurren muchas de esas situaciones. El estrés es mucho más grande, la preocupación es mucho mayor. eh, Hay un montón de situaciones en las cuales, pues, lógicamente, uno piensa no en las obligaciones, no son más del equipo, de uno como a alguien que tiene un montón de gente alrededor, un montón de gente de la cual uno es responsable, que no como uno cuando es solamente jugador. El jugador, listo, se siente mal si de pronto jugó mal de alguna manera, pero se le pasa más rápido al entrenador, no, el entrenador está en una constante, se preocupa por alguien que pronto le haya ido muy mal y que uno en determinante, bueno, pudo haberle ayudado o no, o de qué manera le tiene que ayudar enseguida. Y después, lógicamente, es cargar con un nivel grande de presión, una exigencia inmensa. Y es todavía mucho más cuando se da esto en una selección, porque cuando se da en una selección es un país encima un país que está siempre pidiéndote un montón de cosas, nunca va a estar de acuerdo con todas las decisiones que uno tome. Bueno,
Hoy, sobre todo ahora, todavía es mucho peor, pues porque hay un montón de cosas en las cuales uno dice, bueno, wow, los entrenadores todavía hoy, en la época nuestra, bueno, en la época en que yo viví, por ejemplo, con Ecuador, era algo complicado en presiones, pero hoy, ya cuando estoy en otro lado, cuando, por ejemplo, me tocó Costa Rica, ya es mucho mayor, es una cuestión de presión, de exigencia mayor, o sea que en realidad a veces es difícil llevarla, sobrepasar. Profe, hay varios equipos en los que tenemos que hablar, que charlar. La historia es enorme de Luis Fernando Suárez, pero el hincha ecuatoriano y más que todo, ese hincha de Sociedad Deportiva Aucas siempre se acuerda de usted. ¿Cómo se da la llegada de Luis Fernando Suárez? Ya pasó por una sub-20 acá en Ecuador, pero ¿cómo se da esa llegada al fútbol ecuatoriano? ¿Quién le convence o qué le convence en tomar la decisión de decir, sí, voy a dirigir al Aucas? Jaime Pérez. Jaime Pérez es el que me llama. Yo no lo conocía a él, pero bueno, recién le dije, yo había tenido ya la posibilidad de trabajar en Ecuador cuando fui asistente técnico de Maturana para esa eliminatoria, la clasificación al Mundial de Francia. Bueno, yo había tenido ya pues algún contacto con algunos muchachos de la sub-20, ella está trabajando ahí con el profe Morcillo, con Dufer Alman. Entonces ya al menos en el conocimiento había algunos jugadores juveniles y todas estas cosas. Terminamos nuestro trabajo en Ecuador, yo regresé a Colombia con Maturana, trabajamos en un equipo Millonarios, estuvimos un semestre, creo que estuvimos allí en Millonarios en 1998. Después empecé ya a trabajar con selecciones juveniles en Colombia y después de terminar, después de haber trabajado en algunos ya en equipos profesionales, Atlético Nacional, Deportivo Cali, el Tolima, fueron los tres equipos que dirigí yo en el 99, en el 2000 y en el 2002. Jaime Pérez me llaman a principios de, más o menos, no sé, febrero, marzo del 2003 y me ofrece ser el técnico del Aucas. Me sentí bien porque creía que era volver a un sitio donde me había sentido bien en esa época pasada, finales de los 90 y allí se llegó y se hizo una muy linda campaña. Fue más de un año que trabajó, porque fue más o menos de marzo del 2003 hasta agosto del 2004 que ya me fui para la selección. Jaime Pérez fue el que me llamó, después tuve la mejor relación con alguien que todavía quiero y amo mucho, que es Ramiro Montenegro. En ese momento era el presidente del Aucas, una persona de un carisma, una persona supremamente inteligente, una persona a la cual también le tengo que tener mucho agradecimiento. Profe, pero qué año con Sociedad Deportiva Aucas, ¿no? Lo que logró, la tristeza del hincha de Aucas porque se toma la decisión de ir a la selección. ¿Qué equipo, profe? El juntar al Team Delgado con el Potro, de estos jugadores que vienen a la memoria, ¿no? Tenerlo a René Higuita. ¿Cómo se da esta situación? ¿Cómo convencerles? Porque ya le convencen a usted para que llegue al Aucas, ¿no? Un equipo que no había sido campeón, que era el ídolo del pueblo, que tenía muchos seguidores, pero a René, ¿cómo lo traigo al Aucas? ¿Qué le digo al Team, al Potro, obviamente el Potro de la casa, pero para que confíen en el proyecto que tenía Luis Fernando Suárez? Eso tiene una historia bonita y que empieza desde ahí, desde Ramiro Montenegro y Jaime Pérez, porque yo llego en el 2003. En esa época, bueno, ya cuando yo llegué ya el equipo estaba armado, ya el equipo ya estaba, lo había confeccionado el anterior entrenador y el primer semestre fue complicado, complicado en resultados. Bueno, al final, después, cuando se terminó el año, nosotros
pues que no creo que en ese tiempo había una liguilla, si mal no estoy. Entonces no clasificamos a la liguilla. Nosotros estamos, creo que por allá en octubre, a mediados de octubre del 2003, quedamos eliminados. Y había que hacer algo. Y entonces lo primero que me hace, me llama y me cita el presidente de Montenegro es a una reunión que yo pensaba que era como para despedirme, a decirme muchísimas gracias. Bueno, yo recuerdo que lo primero que me dice cuando empieza la reunión con él y me dice, ¿qué equipo tan malo tenía usted? Me decía así, me dijo así. Entonces yo me reí. Y yo le dije, pero ese equipo usted me lo armó. Yo no llegué, no tengo ninguna injerencia en eso. Sacando disculpas también yo. Y yo recuerdo que me dice, profe, y él me dice, profe, armemos un equipo bueno para el entrante. Yo quiero y yo sueño con que lo podamos hacer. Y la anécdota más dramática, todo esto es cómo empieza esto. Él me va diciendo, de verdad que tenemos que hacer una cosa nueva, un equipo nuevo. Yo le dije, listo. Entonces él me dijo, entonces hagamos la lista de los que se quedan, porque creo que es una lista más corta. No, ¿cómo así? Bueno, entonces listo, ok, yo la voy a hacer. Yo estaba con mi asistente técnico, con Armando Osman en ese momento ahí. Y yo le propuse a él algo, pero solamente como por ya una cuestión de chance. Bueno, listo, bueno, yo escojo mis jugadores que quiero que se tengan y que yo tener, y usted escoge los suyos, haga usted su lista, le dije yo así, pero solamente porque ya teníamos una buena onda con él. Bueno, hicimos la lista. De verdad hicimos un recorte grande, ya habíamos pensado en subir a algunos muchachos de la sub-20, entre esos, por ejemplo, Joffre Guerrón, que lo subimos a la categoría, pues subimos a él. Pero dentro de la lista que quedamos, que se quedó, eran 6 jugadores los míos. Y él me dio la lista de él y eran 5. De verdad, lo más bonito de todo es que esos 5 eran, en esos 5 esos 5 eran los que yo había elegido también. Y había uno más. Ese más, cuando yo le mostré, me dijo, no me gusta. Pero me dijo así, ¿no? Pero a ese es el primero que le voy a hacer el contrato, por respeto a usted. Eso ya me dio una sensación de seriedad y una sensación de que te respetan y de que te van a apoyar. Bueno, profe, ¿se acuerda de quién era ese jugador? Sí me acuerdo, pero dejémoslo así. No lo va a decir. Por respeto. Me parece que es bueno, ni siquiera... porque es una historia bonita, no hay necesidad de decir por qué razón no le gustaba. Yeah. Y bueno, y así empezó todo esto. Empezó primero con esa selección de jugadores, llamar a esos sub-20, entre los cuales estaba Joffre, que me acuerdo mucho de él. Después hicimos otra cosa loca, que fue hacer como una especie de... ¿cómo se le llama eso en Ecuador? No sé, ir por las calles perifoneando y diciendo el jugador que quiera, que crea que pueda presentarse y ser jugador de la Sociedad Deportiva Aucas. Hoy se le llama el scouting, ¿no? Hoy se llama scouting, pero en ese momento era solamente por la buscar calle, en el barrio, claro. Alguien con un altavoz diciendo que quiera presentarse a la Chillogallo, tales días a tales horas se puede presentar. Bueno, llegaron. Esa fue idea suya, profe. Esa fue una idea loca mía con Armando Osma. Bueno, veamos a ver qué se de ahí. Bueno, ya. Y empezaron y llegó un montón de gente. Y de esos quedaron 3 o 4. Pablo Palacios, tal vez. No me Pablo Palacios, claro. Que yo ahí quedó otro, un muchacho de peso central, un lateral, bueno, y escogimos 3 o 4, pues de un montón, de 30 o de no más, 200, 300 jugadores que fueron a verlos. Ahí se siguió sumando y nosotros seguimos entrenando hasta diciembre. Luego, cuando íbamos a empezar el torneo, o antes, en diciembre, enero, no recuerdo, el presidente me llama y me pregunta, profe, ¿a usted le gusta Agustín Delgado? Y yo le digo, claro que me gusta. No, pero es que yo le digo, ¿por qué?
porque yo se lo puedo traer, me dice así. Yo, en serio, usted me lo puede traer. Sí. Y yo, bueno, claro, tráigalo. Pero le pregunto, ¿y por qué lo puede traer? Me dicen, él tiene una deuda conmigo. No, ¿cómo así que una deuda conmigo? Me dicen, mira, es que cuando él, en ese momento, creo que todavía estaba en Inglaterra, mira, a él, pues antes se acuerdan, yo creo que todo el mundo se acuerda de lo lesionado que estuvo él un montón de tiempo y que nadie le descubría absolutamente por qué razón. No le pudieron descubrir. Los médicos de Inglaterra lo mandaron a Estados Unidos, tampoco le descubrieron nada. Bueno, al final lo llamaron a él es médico, él es un grandísimo médico y lo revisó. Y dentro de todas las revisiones que le hicieron, él dijo, el problema que ustedes están buscando en Agustín Delgado no es donde lo están buscando. Él tiene un problema de una pequeña hernia en la columna y es sin operarlo allí, ya. Si lo operan allí, no hay ningún problema, ya. Bueno, le hicieron la operación y Agustín Delgado volvió a jugar fútbol. Era un problema referido que solamente alguna persona con demasiada capacidad y conocimiento como Ramiro Montenegro lo podía tener. Bueno, esa era la deuda, tenía que algún rato. Bueno, entonces él, pues, lógicamente, seguramente hizo su sacrificio también en el económico, pero Agustín llegó a jugar a la Sociedad Deportiva Aucas, un poco por agradecimiento con el doctor Montenegro. Y yo recuerdo que cuando él llegó, pues lógicamente conmigo casi nunca entrenaba. Él hacía fisioterapia siempre, todo el día, casi todo el día hacía fisioterapia. Y teníamos a un muy buen fisioterapeuta, Sisto Curipoma, y él se quedaba religiosamente con él. Había días en los cuales él por ahí se acercaba a Sisto, me decía, profe, que el profe quiere, que el Agustín quiere entrenar un ratico con usted. Y yo, bueno, tráigalo. Entonces él se ponía a jugar conmigo ahí en algún partido, alguna cuestión táctica, y después en los partidos, bueno, hacía lo que normalmente hacía él, calidad extraordinaria. Bueno, es una situación en la cual se dio con Agustín. En el caso de René también fue otra llamada telefónica, pero ese fue de Jaime Pérez. Y él me pregunta a mí, ¿usted tiene el teléfono de René Higuita? Yo, sí, claro, es amigo mío. Lo que pasa es que yo lo quiero traer. Yo me reí por dentro y dije, bueno, ¿cómo así? ¿Te querés traer a René? Sí. ¿Lo puedes llamar? Me dice. Yo, pues lo llamo, le pregunto. Colgué el teléfono con Jaime Pérez y, bueno, dentro de mi pensamiento dije, bueno, lo voy a llamar solamente por cumplir, para decirle, vea, lo llamé, pero me dijo que no cuente con nada. Usted nunca se imaginó un sí. No, porque es que aparte de la manera como ocurrió, ¿no? Yo lo llamé, René, ¿cómo estás? ¿Sabes que estoy por acá? Bien, Yo soy, de verdad, soy muy amigo de él, lo quiero mucho porque tuvimos etapas primero como compañeros, como jugador, después yo dirigiéndolo a él como jugador y yo como entrenador. Incluso conmigo estuvo en la selección Ecuador, siendo parte de mi cuerpo como técnico. Preparador de arqueros, como claro. Preparador de arqueros, exacto. Es alguien con el cual tengo una muy buena relación con él. Bueno, cuando yo hablo con él, le digo, mira, es que aquí en Aucas quieren que vengas a tapar acá. Me dijo, bueno, listo, ok. Dele el teléfono al gerente o al que tenga que llamarlo, que yo voy para allá. Y yo, ¿serio? Sí, llámelo, ya. Así fue. Yo llamé a Jaime Pérez, ya está listo, mejor dicho, llámelo. Bueno, arreglaron, fácil, no sé de qué manera, no sé qué hicieron. Él vino, llegó al Aucas y hizo las cosas que tenía que hacer. Son cosas dentro de las que uno ve, bueno, son casi que imposibles de contarlos, pero se dan a veces tan fácil que uno dice, ¿y eso cómo fue? ¿Por qué ocurrió? Bueno, como que todo estaba asignado para que se pudiera dar. Luego ya se armó un equipo lindo, porque la gente que llegó hizo todas las cosas para que se hicieran las cosas, pero de la mejor manera, una cosa increíble. Qué equipo, ¿no? ¿Qué anécdotas tiene de ese equipo, profe? En camerino, no sé, en entrenamiento, lo que más se acuerde de ese Aucas. Anécdotas. Hay una que es muy bonita también, que esa también creo que lo va a escribir en mi libro, que es algo con Mario Lastra.
Mario es alguien que también lo quiero mucho y dentro de las situaciones que a uno le debe quedar a uno como entrenador, como no es ni siquiera entrenador, sino como alguien que en determinado momento pasó por alguien o con alguien, tuvo alguna vivencia. Mario tenía problemas difíciles en su vida cotidiana dentro de la situación, y lo puedo decir porque a veces ya le he contado varias veces de él. Él, por ejemplo, le gustaba tomar algo y él pues a veces llegaba a la con problemitas. Y yo en determinado momento, bueno, me lo aguantaba porque en realidad era un marcador de punta espectacular. Después, reconociendo las cosas en él, cuáles eran los problemas que él estaba viviendo, pues me di cuenta de algo, de que alguien de su familia que era demasiado cercana, fue el que lo indujo a esa situación. Él casi que veía en su casa toda una situación de alcoholismo grandísima. Entonces uno no podía estar pensando en una cosa diferente a que eso es como la situación en la cual yo la veo muy normal, demasiado normal. Entonces yo como entrenador o como persona que lo dirigía tenía que estar pensando en alguna cosa diferente, hacerlo con él. Bueno, un día conversando con René, yo no tenía auto, entonces a mí René Higuita me recogía para llevarme al entrenamiento, junto con mi cuerpo técnico. Nosotros los tres, el cuerpo técnico, todos vivíamos en un apartamento, y él nos recogía a nosotros y nos llevaba al entrenamiento a Chillogallo. Y yo empecé a contarle a René cosas. Yo estoy preocupado con Mario. ¿Por qué no? Pues usted sabe, esa cuestión de estar llegando tomado al entrenamiento no es bueno para él, ni menos para el grupo. Eso en algún momento va a tener sus problemas. Uh-huh. Bueno, René va diciendo, cuando vamos conduciendo, hace una cosa: ¿por qué no reunís el grupo hoy antes de la práctica? Y reunís y cuando estemos ahí juntos todos, coge a Mario, le decís a Mario que lo vas a echar del equipo, lo vas a expulsar del equipo, lo vas a... Yo vi eso. No, hágalo y que yo después hago una cosa. Me dijo así. Yo confié en René. Yo no dije, bueno, por algo será. Bueno, llegamos a la práctica, pues lógicamente nos cambiamos y todas las cuestiones. Estábamos en Chillogallo precisamente entrenando. Cuando empieza la práctica, pues yo reúno el grupo como para contar qué vamos a hacer. Pero antes de contar qué vamos a hacer, yo le dije, Mario, me tenés aburrido, me tenés mal. En este momento yo ya tomé una decisión. Te vas del equipo, te vas. Mario me mira asustado, abre los ojos. Y wow, ¿qué pasa aquí? Como profe, ¿qué pasó? No, ya estoy cansado. En ese momento, René levanta la mano y me dice, profe, yo quiero decir algo. Yo, ¿qué? Me dice, ¿por qué no nos deja conversar con Mario? ¿Sí? Y a ver qué solución se da a todas estas cuestiones. Yo le digo, bueno, ok, pero dice él, pero yo quiero que ustedes se vayan, el cuerpo técnico, queremos conversar con él, solos. Bueno, se reúnen los jugadores, están los jugadores ahí metidos, conversan, no sé, 40 minutos, fue larga la conversación. Mario en la mitad de un montón de gente que le hablaba, con las manos atrás, diciendo ustedes que sí, sin saber qué pasaba. Absolutamente nada. Bueno, después me llaman a mí, nos llaman a todo el cuerpo técnico, entonces se reúne la gente, René me dice, Mario tiene algo que decirle a usted. Entonces él me dice, profe, yo me comprometí con el grupo y me comprometo con usted en que esto no volverá a ocurrir. Yo tengo un problema y es mi problema y lo tengo que solucionar. Yo quiero que usted me dé la oportunidad, me den una nueva oportunidad. Yo la entendí por todas las cosas que, pues, lógicamente había hablado con René antes, o lo que supe, ahí supuse ya lo que René había querido hacer. Era comprometerlo a él, no necesariamente es que yo le vaya y lo acaricie y le diga estas cosas, no, comprometerlo a él, y eso fue importantísimo. Bueno, yo le dije, listo, ok, te voy a dar una nueva oportunidad. Pero en el momento en que vos caigas, le dije así, no solamente te vas vos del equipo,
mirando a René le dije, vos también, René, te vas del equipo. Bueno, ya es una situación en la cual era algo que hicimos por el grupo y lo hicimos bien. No hay veces en que uno en determinado momento, pues la gigante tiene que hacerse respetar, pero también tiene que contar con esa parte humana, tiene que ser consciente de un montón de problemas en los cuales uno, en vez de, hay veces en lugar de uno ser ayuda, no lo es. Bueno, lo sigo queriendo mucho y soy muy consciente de que Mario es un agradecido conmigo porque en determinado momento todavía él pudo sostenerse un ratico más, estuvo en algunos otros equipos. En realidad era un gran jugador, grandísimo jugador que afortunadamente yo no lo dejé al menos perder en lo que él sabía hacer bastante bien. Esa es una anécdota que creo que fue muy bonita y que le ayuda a uno mucho a ser persona, básicamente. Eso es lo que es lo más importante. Al inicio le saludaba y con eso que alguna vez contó el Potro Figueroa, gracias a usted el Potro no dejó el fútbol después del fallecimiento de la madre del Potro. Él no quería saber absolutamente nada. Usted habló con el Potro y sabemos todo lo que hizo con Aucas, llegar a selección inclusive. Lo de él también fue una cosa increíble. Sí, pero ahí es donde lo más importante es la ayuda del grupo. Él hacía un esfuerzo grandísimo por entrenar. Hacía un esfuerzo inmenso, que era demasiado profesional. Gustavo era alguien que se esforzaba demasiado, pero llegó un momento tal en que todas esas situaciones de la muerte de la madre lo destrozó. Lo estaba totalmente ido, no quería absolutamente nada. Y así entrenaba. Entrenaba muy mal, pero era una situación casi, no se puede decir insostenible, pero sí ya era bueno, hermano, ¿qué pasa? Ya te pasaste, ya. Entonces ya cuando empezamos a hablar, él se sinceró totalmente respecto a su situación, qué era lo que tenía, por dónde estaba, qué era lo que estaba viviendo. Ya me habló de cosas mucho más, sí, de esas situaciones claras respecto a lo que sentía en la pérdida de la madre. Y sí recuerdo algo que le dije a él, este próximo domingo, este próximo partido, lo vas a jugar, vas a hacer un gol, vas a ser el mejor, y yo espero que cuando lo hagas nos abracemos, me vas a buscar a mí para que nos abracemos. Bueno, así ocurrió. No sé si hizo más de un gol en esa vez, y el abrazo fue muy lindo, casi que llegara hasta las lágrimas, porque era alguien más que nos estaba ayudando. Era la madre del Potro, nos ayudó a hacer esos goles y nos ayudó a conseguir un montón de cosas en ese trasegar de ese primer semestre del 2004. Y más historias seguro vamos a encontrar en su libro, profe. Pero llega el momento que golpea la decisión de dejar Aucas y vincularse a la selección. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llega el llamado? ¿Qué pasaba por su cabeza, profe? Pues ahí es, yo no sé, lógicamente yo no puedo decir absolutamente que si me hubieran llamado de la selección y yo hubiera dicho que no, porque de verdad lo quería, lógicamente también lo quería. Pero hubo ciertas circunstancias en las cuales como que se pudo matizar las cosas y me ayudaron a que la decisión no me sintiera tan mal con la gente de la Aucas. Y fue, pues primero, cuando hablé con el presidente Chiriboga, pues lógicamente él me habló de lo que podía hacer, de lo que él necesitaba con la selección. Me habló bien de lo que era Ecuador. Yo, pues lógicamente había tenido ya una experiencia en la selección ecuatoriana y quería eso. Pero después cuando hablé con el presidente, con Montenegro, él me dijo, el equipo y yo somos conscientes de que tenemos que hacer un sacrificio por el país. Ecuador está muy por encima de Aucas, y por esa razón
yo no tengo ningún problema en que usted se vaya. Eso me dio como cierta tranquilidad respecto a lo que en determinado momento podía sentirme mal con la gente que me apoyó, con todas esas historias que le acabo de contar de Jaime, con las historias de Ramiro Montenegro, pues lógicamente era algo en la cual yo tengo que estar muy agradecido y siempre lo estaré. Bueno, un poquitico me sentí aliviado porque sabía, y en verdad es así, y yo creo que debe ser así, el país debe estar por encima de un equipo. Y así lo hizo entender él y así me lo comentó él y por eso estuve tranquilo respecto a lo que podía estar tomando como decisión, pero lógicamente me costó. Pero lo más importante queda allí porque el amor sigue, el cariño sigue. Yo creo que si hay algo que siempre tendré que estar pensando es que si no hubiese yo llegado al Aucas, muy seguramente no hubiese llegado a la selección y muy seguramente no podría estar contando de que después estuve en 3 mundiales, de que estuve en una olimpiada, de que hice las cosas que tuve que hacer. Si no es por Aucas, nunca lo había podido lograr. Profe, pero luego el contarle a los muchachos, a los jugadores. Bueno, ya había como cierto... Se hablaba mucho ya. Había hablado mucho, había estado pasando la situación. Primero era lo de la selección ecuatoriana, que ya el mismo Hernán estaba diciendo de que lo que había pasado con él en Chiclayo, con la selección, era y dijo una cosa que al final después nos queda como ese piano encima, ese es un resultado sacatécnicos. El resultado sacatécnico. Cada vez que pierde uno... Copa América, ¿no? Sí, la Copa América en Chiclayo me tocó. Y como el Aucas estaba de primero en el torneo, estábamos jugando bastante bien, pues lógicamente como que lo más lógico era que si Hernán Gómez se iba a ir, pues lógicamente el técnico que estaba mejor ahí, porque en eso se da mucho, ¿no? Que era el equipo o el técnico que esté con un equipo que esté jugando bien, pues lógicamente es el próximo candidato. Bueno, entonces ya más o menos la gente se hablaba mucho es que hay que seguir la línea colombiana con los técnicos colombianos y aparte estaba primero, así que venga rápido, profe Luis Fernando. ¿Cuánto se demoró en arreglar con la selección? ¿Fue mucho tiempo? No, fue facilísimo. No, yo recuerdo que yo estaba en mi casa, me llamó el hijo de Chiriboga, me dice, mi papá quiere hablar con vos, ¿puedes recibirlo? Y yo, claro, lógicamente que sí. Bueno, ya él fue, y bueno, media hora después llegó a la casa y hablamos. Y lo primero que me dijo, yo ya hablé con Ramiro Montenegro, él lo sabe que voy a conversar, estamos conversando. Y sí, le dije, listo, ok, lo acepté. También lo quería hacer, quería tener esa oportunidad. Profe, si se quedaba en el Aucas eran campeones. Eso sería... No, era divino, ¿no? Ahí no sé. Al hincha del Aucas usted le pregunta, claro, el hincha del Aucas usted le pregunta eso y dice, ese año íbamos a ser campeones. Podía haber sido, no duda, no Faría, sino yo, o sea que... Claro. Era así. Profe, y ya llegar a la selección, eliminatorias, encontrarse con ese pueblo ecuatoriano ya futbolero, ¿no? Que exigía ya una Copa del Mundo, otro mundial. Sí, y es totalmente una cosa diferente, o sea que la exigencia, ahí empieza otra vez la exigencia, ahí es donde uno ya empieza a aprender de que la selección, bueno, uno tiene que ser, por ahí leí algún libro en Rayuela, creo que fue de Cortázar, algo que me parece que es muy significativo, más o menos decía, cuando uno representa a un país, muere un poco. Y es eso, es una presión y una exigencia totalmente diferente. Es algo que el que solamente el que llames a alguien, el que no llames a alguien ya tiene una crítica, ya es complicado. El estar pensando en que solamente el decir algo es una situación que pueda generar polémica, es difícil. O sea que hay que tener
ahí sí hay que tener carácter para poder tomar decisiones, porque hay un montón de cosas en las cuales te puedes llevar, o tomar la mejor decisión o tomar la peor, y la peor a veces sin necesidad, o sea que es complicado, no es fácil dirigir una selección. Profe, de eliminatorias, ¿qué partido se acuerda? De varios. Yo pues elegante recuerdo el primero que es en Uruguay. Lo perdimos allí, de aprendizaje. Pero recuerdo ese que le ganamos a Paraguay después de ir perdiendo 2-0 en Quito, con el debut de Antonio Valencia. Usted, eso le iba a decir, usted es el culpable de que aparezca Antonio Valencia en la selección ya como... No, el culpable no, eso, poner a el- alguien bueno, ni siquiera uno tiene por qué contar eso como una historia de esas. Hay mucha gente que se endilga nacimientos de jugadores. Yo fui el que... Y eso es lo mínimo, sobre todo cuando, de pronto con alguien que no tenga mucha condición y que de pronto, ¿y este de dónde salió? Pero Antonio Valencia es fácil, era fácil ponerlo, ya era una cuestión de él solamente tenía que llegar a alguna parte y ahí mostraba su condición, como lo mostró después a todas las partes que llegó, o sea que por esa razón después tuvo el número 7 del Manchester United, o sea que fue demasiado fácil. Recuerdo mucho ese, recuerdo el partido. Le cuento una cosa, Antonio Valencia, con él hicimos el primer programa de Un Toque de Fútbol, él cuenta en ese partido, dice, perdíamos 2-0. El profe Luis Fernando Suárez manda a calentar ya a los jugadores. Dice, yo regreso a ver a la banca, ya lo veía Franklin Salas. Entonces, veía a Edison Méndez, no lo iban a sacar a Méndez. Veía a otros jugadores, no los van a sacar. Entonces iba a salir yo. Dice, marco el primer gol. Luego vino el otro gol y yo no gritaba por los goles. Dice, tanta emoción tenía. No era por el gol de Ecuador, sino que me voy a quedar en la cancha, no voy a salir. Los nervios que sentía también un crack de esta magnitud como es Antonio Valencia, profe. Sí, esa historia es bonita, la historia de Antonio es hermosa. Y hay veces en que uno, mire cómo son las cosas. Después, cuando yo estoy en Honduras, yo tengo a unos hondureños que llegan bueno, que están en la selección, y yo tengo que ir a Inglaterra un día. Bueno, y yo me encuentro con Antonio Valencia en Inglaterra, y recuerdo que la primera historia que me cuenta ese hondureño es que cuando él llegó a Inglaterra a probarse en el Wigan, Antonio estaba allí en el Wigan, y llegó en un diciembre, un 28 o 29 de diciembre. Usted se imagina el invierno en Inglaterra, si hace frío en verano, en diciembre es un frío helado. Y lo primero que hizo Antonio fue irlo a recibir, llevarlo, casi que cobijarlo, acostarlo a ese jugador. Él me contaba esa historia, me parecía bonita. Bueno, de ese talante, Antonio, sigue siendo alguien hermoso como persona, pero un muchacho lleno de virtudes, un montón de cosas. O sea que lo de Antonio en ese momento era demasiado fácil, porque no solamente era un hombre lleno de valores, sino un grandísimo jugador. O sea que descubrir, en Colombia decimos, eso es como descubrir la agua tibia, es facilísimo, era demasiado fácil lo de Antonio. Recuerdo ese partido, recuerdo el partido que le ganamos a Brasil de local, que creo que fue el primero que por eliminatorias que se le pudo haber ganado a Brasil. Gol de, creo, Gol de quién? De quién fue, no me acuerdo ahora. Bueno. No fue Edison Méndez. Edison Méndez, exacto. Edison Méndez. Recuerdo el partido de Argentina también, que le ganamos con gol del Diablito. ¿No? Diablito también, o sea que hay unos montos de partidos en los cuales hay que fueron muy bonitos todos. Copa del Mundo con la selección ecuatoriana de fútbol. Qué equipo, ¿no? Qué selección. A ver, hoy se habla de los mejores jugadores ecuatorianos, la mejor camada de futbolistas ecuatorianos, vaya, 22, 23 años. Pero hablamos en lo personal, ¿no? Lo que ha conseguido Pacho, lo que ha conseguido Moy Caicedo, ahora último en este Mundial de Clubes y en la Champions.
pero como grupo no nos podemos olvidar de Alemania 2006, lo que fue la Copa del Mundo, el llegar a lo más alto que ha podido llegar una selección ecuatoriana de fútbol, profe. Yo creo que un poco, creo que es una cadena de cosas, ¿no? Que no, uno no puede decir, por ejemplo, que lo de 2006 es algo que empezó, salió así, de la nada. No, absolutamente no. Uno tiene que a retrotraerse, por ejemplo, cuando no me tocó, pero después viví las historias 4 o 5 años después, un poquitico más. Dusan en el 92 en el preolímpico con una selección ecuatoriana que fue una sorpresa grandísima. Hizo cosas increíbles y ahí empezó a hacer una cosa diferente. Ecuador pues era un invitado así nomás, pero desde ahí empezó a sonar algo diferente. Ya después, cuando nosotros llegamos, que fue más o menos en el 95 con Maturana, hubo cosas que nosotros cogimos de lo de Dusan. Había, por ejemplo, estaba Hurtado, Iván Hurtado, estaba Eduardo, estaba Quiñones. Habían unos jugadores que ya habían empezado ese trasegar del nuevo fútbol ecuatoriano. Y luego nosotros creo que dejamos un buen legado que lo tomó bien Hernán Gómez, y por eso la clasificación al Mundial de Corea y de Japón. O sea que fue una continuidad del trabajo que después me tocó a mí también volver a terminar. Entonces, hacer algo interesante con un grupo que necesitaba hacer ya algunos cambios que eran necesarios porque ya estaba recorriendo de cierto tiempo, pero que fueron inteligentemente hechos, fueron poco a poco haciéndolo. Bueno, entonces en 2006 se da algo que fue bonito, pero fue después de lo que hizo Dusan, lo que hizo Maturana, lo que hizo Hernán Gómez, lo que hice yo. Después había que hacer un nuevo trabajo de recambio que era necesario hacerlo, de pronto por eso no se clasificó al Mundial, pero de ahí quedan un montón de cosas que son espectaculares. Yo tengo hoy, por ejemplo, un recuerdo. Profe, ¿sí? Algunas variantes, inclusive el que se queda José Francisco Ceballos y va Cristian Mora, ¿no? Exacto. Como titular. Las famosas banderitas que se pintó. Y era jugarse con un montón de cosas que eran una locura, porque básicamente si pones a Mora a jugar y a Mora le va mal, o si el equipo no tiene lo que hoy se recuerda que se hizo también, pues lógicamente el responsable de lo malo que se hizo fue el técnico, básicamente por eso. Bueno, pero son decisiones que uno tiene que tomar. En el caso de Mora, bueno, el mismo caso de Alex Aguinaga. En determinado momento yo la primera convocatoria no lo convoco a él porque creo que no está en un buen momento, pues ya él al otro día renuncia y pues lógicamente yo siempre quedé con ese espada de Damocles encima. Era, si no clasificas al Mundial es porque no llamaste a Alex. Y de verdad es uno no contar con un grandísimo jugador, pero yo no lo llamaba porque él había renunciado ya a la selección. Bueno, pero nunca habló con Alex Aguinaga. Yo sí, claro. A ver, cuando se da eso, fue en la primera convocatoria que yo hago para el partido contra Uruguay. No recuerdo el segundo partido con quién era, pero el primer partido era contra Uruguay. Yo pues no lo convoco a él. Y al otro día él convoca una rueda de prensa donde yo supe que iba a renunciar. Bueno, yo lo llamé antes yo le dije, sé y soy consciente de lo que estoy haciendo yo, pero yo creo y espero que me entendas cuáles son mis circunstancias. No creo que haya ninguna razón por la cual tendrás que irte. Habrá otro momento como para que yo vea que haya un nivel alto y te puedo llamar. Me dijo, no, profe, yo ya estoy decidido, lo siento mucho. Así pasó. Lástima, a mí me dio tristeza porque en determinado momento, pues yo no hice nada de algunas situaciones en las cuales, como nada personal, solamente que creía que en ese momento tenía que tomar esa decisión. Pero bueno, la cosa ocurrió y después era siempre una sensación esas de que ustedes los periodistas cada vez que hacen una convocatoria es, bueno, ¿por qué no está este otro? ¿Por qué no está aquel? Bueno, la pregunta siempre era muy constante respecto a eso, ¿por qué no está Alex?
Yo, pues Ale no está porque él renunció a la selección. No es, él se declaró no elegible para la selección. Bueno, básicamente fue eso. Pero es eso, es llegar a un montón de momentos en los cuales cuando ya culminan las cosas y más o menos culminan bien, bueno, uno como que dice, bueno, al menos de pronto no me equivoqué tanto. No es que fui perfecto, sino que, bueno, las decisiones que tomé de pronto me llevaron a poder llegar a conseguir lo que se consiguió, aún teniendo de pronto otras posibilidades. Que eso es lo que en determinado momento se da en el fútbol. No es, uno no tiene, no hay un solo camino, hay un montón de caminos y que puede llegarse haciendo determinados trabajos estratégicos o tomando determinadas decisiones con algunos jugadores. Unos llamarán unos jugadores, otros técnicos llamarán otros jugadores. Sin duda, profe, qué partidos los de la Copa del Mundo, ¿no? Inglaterra, ese tiro libre un poquito más, Cristian Mora podía sacar el remate de Carlitos Tenorio. Se queda, o nos quedamos con esas sensaciones, ¿no? Que se dio y se hizo todo lo posible, profe. Se hizo un buen partido, básicamente, es cierto. Y mucha gente, a mí me da, no rabia, pero sí me da como cierta tristeza cuando dicen, no, es que lo de Cristian era que lo tenía que tapar. Claro. Balón. Es Yo que es recuerdo, fácil, yo tengo es la fácil foto. estar sentadito acá y decir, pero si yo me lanzaba, la atajaba, es fácil, profe. Yo tengo una foto donde Mora se tira y el balón está, hay una distancia en el balón, la mano de él y el palo. El balón está ahí exactamente en toda la esquina. Era imposible taparlo, pero yo me quedo más con la situación del gol ese que le salvaron a Tenorio. Si no tuviéramos hecho ese primer gol, seguramente hubiéramos en este momento pensar que no éramos clasificados a la instancia que llegamos, sino más adelante. Profe, mire cómo ha pasado el tiempo y tengo muchas preguntas. Creo que va a haber una segunda parte. ¿Por qué toman la decisión de dejar la selección? Bueno, hay veces en que uno toma. Cuando llegué del mundial, yo tenía algo. Yo estaba pensando, bueno, ¿será que sigo? ¿Será que no? Yo tenía dudas respecto a eso, respecto a si debería seguir. Hay unas historias que cuentan, a veces es mejor irse ganando que no irse perdiendo. Bueno, pero había un montón de cosas las que me llevaban a mí a tomar decisiones. Bueno, cuando se terminó, yo regresé a Colombia de vacaciones y la idea que hice con el presidente fue que me dejara descansar un tiempo, que yo iba a pensarlo, pero lógicamente un momento pensé en que no debería seguir. Me ofrecieron un equipo en México, casi que arreglé con ellos, pero un día me levanté y como que dije, no puedo hacer esto, no me siento capaz de dejar la selección. Entonces yo llamé a México y le dije, lo siento mucho, pero no. El arreglo que teníamos no va porque yo tengo un compromiso con Ecuador y voy a seguirlo. Bueno, después de eso llamé al presidente y yo quiero hablar con usted. Bueno, hablamos, arreglamos el contrato. Y empezamos el trabajo con la selección para las siguientes eliminatorias. Hubo un momento, hay veces en los que uno sí tiene que estar pensando en que tengo que haber sido mucho más inteligente. Hubo una situación en la cual uno dice, ¿por qué se llegó hasta allá? Un partido amistoso, jugamos contra Venezuela, recuerdo. Y antes del partido, un día me preguntaron a mí, en ese día, cuál iba a ser el capitán de ese partido. Y yo dije, pero ¿por qué me preguntas a mí? Yo por lo general, en esa situación de los capitanes, yo como que no lo tenía muy claro respecto
a la elección del capitán. Yo digo, bueno, ellos mismos eligen, digo yo, y hoy lo pienso así. Ellos tienen que elegir los capitanes, no uno. Pero entonces me estaban apretando tanto, me estaban atoxicando tanto que Quinito es el capitán. Bueno, pusieron el capitán Quinito y todas esas cuestiones. Salió Quinito a ser el capitán de ese equipo. Y recuerdo que al otro día el titular del periódico no decía cómo quedó el partido, sino la pregunta era por qué Iván Hurtado no fue el capitán de la selección. Yo cuando veo eso, yo, wow, ¿qué importancia tiene esto? Si es tan importante. Bueno, es tan importante que eso a mí me sacó de la selección. ¿Por qué razón? Porque desde ahí empezó como a manejarse un ambiente que de pronto, en determinado momento, pues yo lo tenía que manejar distinto, pero ya fue creándose como un ambiente que no era el mejor. Pero, profe, ¿afuera o adentro también? No, adentro no, yo creo que fue más afuera. Afuera se dio, el grupo creo que siguió bien, era el mismo grupo, no había muchos cambios. Pero ya afuera se fue sintiendo muchas cosas que la presión era muy grande y la presión era para el grupo, básicamente. Y dentro de todas las situaciones, pues lógicamente el que tenía que poner el pecho a la brisa era yo. Entonces, cuando empezó las eliminatorias y el campeonato no estaba, o la eliminatoria no empezó bien porque nosotros perdimos con Venezuela en el primer partido de eliminatoria, después jugamos 2 partidos más y nos jugamos contra Brasil y Paraguay, perdimos feo. Yo sabía en ese momento que me tenía que ir por el bien del grupo. Me tenía que haber ido antes. Ahí fue donde fui consciente de que mi primera decisión era la más correcta, haberme ido después del Mundial de 2006. Pero bueno, ya eso fue básicamente de aprendizaje también y que se da. Afortunadamente que si no también pasaba tuve eso, la oportunidad de no aprender. llegaba a los otros mundiales también, profe. Es aprendizaje nada más. Todo es de aprendizaje. Profe, ya las preguntas finales, yéndonos a la actualidad, recuerdo claro cuando íbamos a hacer la primera grabación, cuando le había invitado al podcast, la semana siguiente se da la noticia de que podía ser usted el técnico de Liga Deportiva Universitaria. Y hoy aprovecho que está usted, ¿no? Porque se habló que ya inclusive estaba todo listo, contratos, se esperaba nada más el anuncio del profe Luis Fernando Suárez. ¿Así pasó? ¿Así fue la historia, profe? No. No, usted bien sabe que cuando, pues lógicamente conmigo hablaron, yo tuve una conversación con el presidente, con el jefe técnico en ese momento, creo que el Pato también estaba por ahí. Estuve charlando con él y yo pues era una charla que seguramente tuvieron con algunos otros entrenadores. Y dentro de las cosas que uno ve muy normales es que así como me escucharon a mí, escucharon a los demás entrenadores. En ese momento, pues, el profe Sánchez fue el que seguramente le gustó mucho más a ellos. O sea que ellos me llamaron diciendo pues, que habían elegido otra persona que les había gustado más. Y me parece lo más lógico. Así fue que ocurrió. Ah, ya, pero descartado entonces que ya estaba todo listo, hablado y a la final se decidieron de otro entrenador. No fue así. Fue de una conversación conmigo, igual la tuvieron con un montón de gente más. Profe, se fue Piripi Osma, su mano derecha, el compañero que estaba con usted. Ahí todavía me siento un vacío. Es alguien en la cual, pues, yo aprendí mucho de él. Yo fui, pues, de esos, yo en ese sentido sí, creo que si hay algo que tengo yo es que me gusta mucho aprender de la gente que está al lado mío. Pero también lo más importante para mí es que yo sé elegir, ¿no? De pronto, bueno, creo que tengo un buen ojo para los jugadores, pero tengo más buen ojo para mis asistentes. Bueno, cuando conocí a Armando, que lo conocí teniendo una experiencia yo en el Deportivo Cali, por ahí en el 2002, ya lo conocí como entrenador, porque lo conocí antes como jugador. Vi cosas en él importantísimas en las cuales, pues, después lo hicimos, pues, más que todo pues, lo hicimos en Aucas, lo hicimos en el Cali, en el Tolima, pero básicamente en la selección.
Yo aprendí mucho de él, una experiencia buenísima. Hoy, lo que más me duele es que hubo un momento en el cual él estando en Ecuador, yo estando en Pereira, hablamos y él me habló sobre que él estaba dispuesto a regresar conmigo y yo le dije que lo iba a pensar. La cuestión es que lo pensé mucho más de lo que hubo ciertas circunstancias en las cuales como que no tomaba la decisión. Habían ciertas cosas que me estaban pidiendo en el equipo para de pronto tomar una decisión respecto a algún asistente que estuviera más básicamente metido con el equipo y a mí lo que más me duele es que si yo lo hubiera llamado antes, no sé si no se hubiese muerto antes, no hubiese muerto, pero al menos le hubiera dado una oportunidad como de respirar, porque él lo sentí muy exigido en muchas cosas en el momento que hablamos. Necesitaba tranquilidad, de pronto yo se la pude haber dado. Y eso fue lo que más me dolió. En el momento en que me dijeron a mí, se murió Armando, pensé, ¿será que yo tengo alguna responsabilidad en ello? Y me dolió mucho. Todavía me duele muchísimo el no tenerlo a mi lado. ¿Alguna anécdota con el profe Piripi? De esas son muchas. Era un hombre muy... Aquí, pues, le hablé ahora de departamentos, entonces hay una gente que se caracteriza por la forma de esas vehementes de decir las cosas. Bueno, él es santanderiano y los santanderianos hablan como si estuvieran enojados siempre. Uno los ve y como que están siempre enfadados o están regañándolo a uno. Es una cuestión increíble. Pero yo recuerdo que los viernes, siempre los viernes teníamos un ritual nosotros antes de dirigir cuando estábamos en el Aucas, íbamos nos daba el Aucas, nos daba a nosotros una especie de bonos para ir a comprar con descuento en un supermercado que había muy cerca, creo que llamaba Santa María, si mal no estoy. Ya, sí. Bueno, nosotros íbamos con ese bono y recuerdo que siempre los viernes íbamos allá y comprábamos un pan baguette, comprábamos queso, tajadas y comprábamos algunos madurados, jamón, unos pero baratos, ¿no? Y siempre comprábamos una botella no, vino tinto pero en caja, no era, valía $1.50 valía esa botella, lo único que teníamos para poder tomar, porque no nos podíamos estar en una botella porque eran muy caras. Nos íbamos para la casa, los tres, éramos Osvaldo García, el preparador físico, Armando, Osma y yo. Era un apartamento pequeñito, bien situado, pero pequeñito, donde teníamos solamente 2 habitaciones. Yo tenía, pues, lógicamente, la mía, la principal. Por la Carolina. Por la Carolina, sí. Por ahí en todo el parque. Y él dormía en el sofá de la sala. Pero ahí nos sentábamos siempre todos los viernes. Él preparaba el sándwich con el pan baguette y nos tomamos la caja de vino, pero lo más importante era de lo que hablábamos de fútbol. Y lo que él hablaba de fútbol, yo solamente me sentaba a escuchar, decir todo lo que él pensaba, todo lo que trabajaba, de qué manera la podía trabajar, qué iba a hacer ahora, cómo iba a ser el partido, de qué manera debíamos hacer, cuál era la alineación, y yo me sentaba a escuchar. Hablaba y hablaba, pero siempre hablaba cosas hermosas y cosas coherentes, al menos en la cuestión de fútbol. Y entonces, esa situación siempre me quedó, bueno, siempre le quedaba la sensación esa de cuando ya no lo volvimos a hacer, de que ya no teníamos, ya podíamos comprarnos en lugar de una caja de vino, podíamos comprar una botella. No era lo mismo, era diferente. Es algo. El tener tan poquito a veces como que es demasiado. Ya, eso hay que saberlo vivir. Profe, le quiero agradecer por haber aceptado esta invitación. Más adelante vendrá la segunda parte porque hay muchas cosas todavía que hablar, profe. Mire,
Ha pasado ya 1 hora y media más o menos de la charla y tantas anécdotas. ¿Para cuándo posiblemente está ese libro, profe? No, yo tengo ya algunas anécdotas ya por ahí escritas. La idea es recopilar más. La idea es hacer algo que tenga como cierto sentido respecto a siempre con el fútbol. Es contar una anécdota y como darle, no sé, una moraleja o un valor a eso. No sé, por ejemplo, de cualquier historia que cuente. La que conté, por ejemplo, de Humberto Ortiz, ese entrenador que me dio de comer a mí, cuando en mi casa no había dado comida, es casi que decirle, es como darle el mensaje a los entrenadores de fútbol hoy hay que ser humano, pues hay que humanizar también todo esto. Bueno, ese sería como el colofón, sería como la moraleja, que sería como el consejo a ese entrenador de fútbol que hoy moderno piensa mucho en cómo robotizar a un jugador de fútbol. No, es alguien que siente. Y por eso yo cuento, por ejemplo, que yo no solamente en ese partido mataba porque quería defender a mi departamento, que era Antioquia, sino que mataba por mi entrenador que se había convertido en mi padre y que me había dado de comer. Un poquitico es la historia que quiero contar con base en anécdotas. Una anécdota, un valor o una moraleja o un consejo que dar. Esa es la idea que tengo. Vamos a ver, tengo escrito ya más o menos 20 y algo. Y quiero escribir como otros 20, que salga una cosa que no sea muy larga, pero que sea agradable. Y bueno, profe, estaremos atentos entonces cuando sea el lanzamiento del libro. Reitero, gracias por aceptar la invitación. Nos veremos otro momento, profe. Que todo sea éxitos y bendiciones, profe. Gracias a usted, muy amable por la invitación, me sentí muy bien. Muchas gracias, profe. Este ha sido un episodio más de Un Toque de Fútbol con el profe Luis Fernando Suárez. Vaya, qué anécdotas, y siempre aprendemos un poquito más de nuestros invitados. Nos vemos el próximo jueves, si así Dios lo quiere. Hasta entonces, chao.